Buenas tardes. Hoy, en A través de la historia, los guiaremos a sucesos muy importantes durante la historia italiana, como lo son el Congreso de Viena, la unificación, su participación en la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, conflictos que aún existieron después de esta guerra, la Guerra Fría. Todo esto a través de entrevistas. Quisiera presentar la primera entrevista. Esta entrevista con el reportero Alejandro Lee hacia el almirante Luigi De Vito. Por favor. Hoy estamos aquí en lo que es el Congreso de Italia con un gran soldado, ¿cuál nombre es? Luigi De Vito. Muy bien, Luigi De Vito, estamos aquí para entrevistarlo acerca de sus experiencias vividas. ¿Nos puede contar qué sucedió en el Congreso de Viena? Pues diferentes países, incluyendo Italia, que fue uno de los más importantes, se pusieron de acuerdo para restablecer el orden de que estaba antes de que Napoleón dominara casi toda Europa. ¿Nos puede dar alguna anécdota acerca de su vida? Algo interesante como su vida entre guerras, por ejemplo. Sí, en realidad estar en una guerra no es muy bueno porque en realidad ves muchas muertes y al final de la guerra pierdes la sensibilidad por las demás personas. ¿Usted perdió esa sensibilidad? Sí, al principio cuando apenas entré a ser soldado, en realidad se sentía muy mal cuando matabas a una persona, pero al final como matas millones de personas ya no sientes nada. ¿Y cuál es su rango, soldado? Soy almirante. Muy bien. Y como almirante, ¿cuáles eran sus tareas? Yo soy como un comandante segundo, entonces las órdenes que da el capitán yo se las doy a los soldados. ¿En cuántas guerras participó? Hasta ahora en guerras grandes, alrededor de 2. Muy bien. ¿Y nos puede dar sus mayores aportaciones a Italia? Sí, yo fui el mayor representante junto con el ministro Víctor Manuel en el Congreso de Viena. Fui Muy uno interesante. de los que logró el orden. Muy Otra vez. interesante, muy interesante. ¿Su familia resintió la guerra? Sí, desgraciadamente mi familia murió en ella. Lo siento. Y dígame, ¿qué se siente estar en la guerra sin mujeres? ¿Cómo se desahoga? No es sin mujeres, amigo mío. Cuando saqueábamos las ciudades, violábamos a otras mujeres. Maldito degenerado. Así es en la guerra, mi amigo. Mucho gusto. Luigi De Vito, muchas gracias. Bueno, gracias a Alejandro Lee y a Luigi De Vito por esta grandiosa entrevista. Ahora, quisiera avanzar con la unificación italiana. Para esto tenemos a nuestro gran reportero Edgar Elías, quien tuvo la oportunidad de entrevistar a Camilo Di Benso. Vamos. Buenas tardes, estamos aquí presentes para entrevistar a alguien muy importante, el primer ministro de algún pueblito de Italia o quizá país. Demos la bienvenida, por favor. Él es Camilo Benso. Buenas tardes, mucho gusto. El gusto es mío. Ok. Para empezar, dígame, ¿de qué país es? Bueno, yo soy de un pequeño pueblo que está en Italia llamado Piamonte. Se encuentra muy cercano a Italia en realidad. Piemonte estará pasando aquí, por favor. Ahora estamos presentando a Piemonte en su pantalla. Bueno, volvemos. Dígame, ¿de qué trató su política? ¿Qué consiguió con ella, perdón? Bueno, en política lo que logré con ella fue incrementar el ingreso para el gobierno italiano y así que pudiese reforzar o incrementar la cantidad de tropas en el ejército y así podría llegar a convertirse en una potencia y competir contra el resto del mundo en una posible guerra. Oh, eso es muy bueno, pero dígame. Tengo entendido que tuvo una alianza. ¿Sí? ¿Con quién y qué consiguió, perdón? La alianza fue con, fue con Francia. Ajá, Y lo que conseguí fue, peleamos contra Austria, ajá. lo que ganamos la guerra y con eso hicimos que el nacionalismo se convenciera a los nacionalistas de nuestro país que se unieran a Piamonte para así poderlo hacer que entre Piamonte y Italia se hicieran un reino completo. O sea, una unificación. Sí, unificamos el país. Y lo logró. Bueno, Sí, lo logramos. ¿y cómo entró Italia a la Primera Guerra Mundial? Bueno, entramos de tal forma que Alemania, nuestro aliado más fuerte, nos invitó a unirnos a la Triple Alianza.
Entonces nosotros, como éramos muy aliados, aceptamos el trato, entramos y tuvimos que apoyar a Alemania en la guerra, ya que requería nuestra ayuda. Eso es bueno. Y dígame, ¿su participación cómo lo fue? Bueno, lo que yo me encargué en esa guerra yo era consejero de los ministros de Austria-Hungría y de Alemania para las tácticas de guerra y ayudarlos de cierta forma. O sea, daba muy buenos consejos, supongo. Sí, aún hoy. Tengo entendido que usted se cambió de bando. Sí, lamentablemente tuve que cambiarme de bando ya que los otros países tenían, bueno, la Triple Alianza tenía muy fuerte, el poder económico de la Triple Alianza estaba decreciendo, lo cual no se veía favorable para nuestro país. Entonces tuve que dejarlos por la otra alianza. Bueno, no importa, mientras a Italia está muy bien. Y dígame, ¿qué opina del nuevo candidato Benito Mussolini? Bueno, el Benito Mussolini, la verdad, yo creo que es un buen candidato, tiene potencial. Yo creo que podría llegar a hacer que Italia se convirtiera en una potencia mundial, ya que tiene un nuevo entorno de vista, ya que es fascista. Entonces tiene como nuevos conceptos de cómo hacer el país y cómo dirigirlo. Entonces es muy buena opción para votar. Esperemos que gane. Sí, eso es. Ok, fue un gusto. Bueno, Hasta mucho luego. gusto. Hasta luego. Y esa fue la entrevista hacia Camilo Di Benso. Muchas gracias. Wow, sí que era un gran pensador, Camilo de Benson. Pero prosigamos. Nuestra siguiente entrevista es, claro, durante el fascismo en Italia. Con ello veremos a Benito Mussolini siendo entrevistado por nuestro gran reportero Sebastián Varela. Adelante. Bueno, estamos aquí con el personaje más importante de Italia y cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Benito Mussolini. ¿Qué fue lo que lograste durante tu gobierno? Bueno, en 1929 logré la firma del Pacto de Veterán. ¿Y eso en qué constaba? A través del concordado, el Papa acordó enviar a los candidatos para el obispado y el arzobispado, el gobierno de Italia. Y bueno, después del pacto de Letrán, ¿qué más lograste en ese periodo de gobierno? Bueno, en 1939 firmamos el Pacto del Acero, que muchas personas lo conocieron como el Pacto de Amistad. ¿Y en qué constaba ese pacto? Bueno, fue un pacto que firmó mi amigo Hitler conmigo, Alemania e Italia juntos. Oh, ok. Bueno, y después del pacto de acero con Alemania, ¿qué otra cosa lograste? Según lo que había leído, me enteré que algo importante pasó en 1940. ¿Podrías decir qué fue? Fue algo muy importante para nosotros, pues le declaramos la guerra a Francia y Gran Bretaña. ¿Y qué lograste con esta guerra? Bueno, la solidificación y Hitler me ayudó mucho. Ok, Fue muy interesante. claro. ¿Qué esperas para el futuro de su gobierno? Bueno, espero que ya para 1945 haya dominado el mundo. Bueno, mucha suerte con su trabajo. Espero Muchas lo logre. gracias, muchas gracias. Gracias por asistir a esta entrevista. A usted. Y ese fue Benito Mussolini, para algunos odiado, para algunos amado. Hizo muchos cambios en Italia, algunos favorables, algunos no tan favorables. Bueno, para culminar nuestro programa, iremos a la última entrevista del día de hoy. Esto durante la Guerra Fría, con nuestro reportero Emanuel Arévalo y el entrevistado. Buenas tardes. Estamos aquí para entrevistar al ministro de Italia, el famoso Vito Di Caprio. Por favor, señor Vito, adelante. Buenas tardes. Siéntase a gusto. Buenas Gracias. tardes. Bueno, nosotros tenemos varias preguntas hoy para usted. Van a tratar sobre la temática de la Guerra Fría. Tenemos entendido que tuvo un papel muy importante en esta guerra. No fue tan importante, pero claro. Ok. Primero queremos que nos explique bien el concepto de Guerra Fría, de qué trató o cuál fue su significado. Claro. Bueno, la Guerra Fría es un conflicto tanto con Estados Unidos como con la URSS, tanto político, social y ideológico. Todo esto comenzó cuando Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética, se empezaron a atacar con propaganda. Ok. Y, por ejemplo, lo que conozco fue que uno de los principales componentes de la guerra fue que la URSS y los Estados Unidos tuvieron a varios aliados que les ayudaron en la guerra. ¿Cómo fue esto? ¿O a qué aliados tuvieron cada país? Bueno, la mayoría de los estados que tuvieron como aliados la URSS fue todos los países comunistas, como lo son Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Polonia, todos ellos. Mientras Japón lo único que hizo
fue empezar a recuperar todo lo que había hecho en Japón y cultivarse como un aliado para ellos. Pues, entonces Estados Unidos se unió con Japón. Exacto. Ok. Buenas tardes, estamos aquí. Desgraciadamente ayer no pudimos terminar la entrevista con el ministro Vito DiCaprio, así que hoy lo hemos invitado nuevamente para seguir con la fabulosa entrevista de ayer. Señor Vito DiCaprio, por favor, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿usted? También, gracias. Lamento no haber acabado la entrevista ayer. No se preocupe. Bueno, la pregunta que resta, que a nuestro público se le hace interesante es ¿cuál fue la participación de Italia en la Guerra Fría? Bueno, nuestra participación casi no es muy importante, ya que en ese tiempo los más importantes eran los aliados, ya que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo comenzó, como ya le había comentado ayer, cuando se empezaron a atacar mediante propaganda Estados Unidos y la URSS. La URSS trató de ganarle, pero nos invitó nada más a nosotros, que somos Italia, y al Reino Unido. La invitación fue hecha por Joseph Stalin, el cual nos invitó para poder ganar a la guerra. Muy bien. Entonces, en realidad, solo actuamos por medio de apoyo a la URSS. Así es. Muy bien. Pues, muchas gracias, señor Vito. Cuídese.